Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer con ganchillo paso a paso un lindo vestidito con una braguita. Está bien fácil de tejer, son para bebitas de más o menos 3 a 6 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grande o más pequeño, desde una bebita recién nacida hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que YouTube les recomiende mis videos. Gracias por su apoyo. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Bueno, para empezar vamos a tejer el vestidito primero y luego vamos a hacer el cubre pañal. Para tejer este vestidito, esta es la lana que usé y es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora van a necesitar un total de 120 gramos para tejer el vestidito en el tamaño de 3 a 6 meses. Van a necesitar 40 gramos en el color blanco y un total de 80 gramos en el color rosa. Ahora van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que hagan. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a hacer aquí en este video. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 53 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 11 pulgadas, que son más o menos 28 centímetros. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para hacer la primera vuelta, en la segunda cadena después del gancho, 1, 2. En esta segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Ahora punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente y así vamos a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo un punto bajo por cada cadena. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 52 puntos bajos. Nos vemos al final. Terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos. Tengo un total de 52 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, estas 2 cadenas no cuentan. Cuando vayamos a contar los puntos, nada más vamos a contar los puntos altos, no las cadenas. Ahora, en esta segunda vuelta lo que voy a hacer son 3 puntos altos y luego en el siguiente punto vamos a aumentar. Les muestro. Empezando encima del primer punto, vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto bajo, otro punto alto. Y en el siguiente punto bajo, un punto alto. Ahora, aquí tengo 3 puntos altos, no contando las cadenas. Ahora, en este siguiente punto bajo voy a hacer el aumento. Vamos a hacer 2 puntos altos. Ahí está. Así es como vamos a continuar. Otra vez más, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y en el siguiente punto, el aumento. Así es que hacemos 2 puntos altos. Y eso es todo lo que vamos a hacer para esta segunda vuelta. Continúen así haciendo 3 puntos altos y en el siguiente un aumento, 3, 2, 3, 2, hasta terminar la segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí al final me hacen falta estos últimos 4 puntos bajos. En cada uno voy a hacer un punto alto. Y aquí está la segunda vuelta. Al final de esta segunda vuelta tengo un total de 64 puntos altos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta vamos a hacer aumentos también y empezando encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora aquí en total voy a hacer 4. Tengo 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto alto vamos a hacer el aumento. Vamos a hacer 2 puntos altos en este mismo punto. Y así van a continuar ustedes. Van a hacer 4 puntos altos y en el siguiente 2. 4, 2, 4, 2 hasta llegar al final.
Continúen así, nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de la vuelta número 3, me hacen falta estos últimos 4 puntos altos. Aquí al final vamos a hacer un punto alto en estos puntos que nos hacen falta. Y aquí está la tercera vuelta con un total de 76 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 5 puntos altos y en el siguiente el aumento. Así es que empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto. Tengo 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente el aumento. Ahí está, 2 puntos altos. Y así van a continuar ustedes para el resto de esta vuelta número 4. Van a hacer 5, luego 2, 5, 2 hasta llegar al final. Terminé de hacer esta cuarta vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 88 puntos. Aquí al final terminé con un punto alto en los últimos 4 puntos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 2. Miren, vamos a hacer 3 puntos altos y en el siguiente un aumento. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto hacemos el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3 y en el cuarto el aumento. Otra vez más hacemos 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente el aumento. Bueno, así es como ustedes van a continuar hasta terminar esta vuelta número 5. Estoy por terminar esta vuelta número 5, me hacen falta 8 puntos. Miren, hasta aquí es el último aumento que he hecho. Así es que en estos últimos 8 puntos voy a hacer un punto alto. No voy a aumentar aquí al final. Ahí está, tengo 8 puntos altos. Ahora al final de esta vuelta tengo un total de 108 puntos altos. Para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta número 6 vamos a hacer puntos B. Miren, empezando en el tercer punto alto, 1, 2, 3. En este tercer punto alto voy a hacer el primer punto B. Este punto B va a consistir de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto voy a hacer otro punto B. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Otra vez me salto 1, 2 y en el siguiente otro punto B. Así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 6. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6. En esta vuelta hemos hecho estos puntos B. Ahora aquí al final tenía 3 puntos que me sobraban. En el último punto alto hice un punto alto. Tengo un total de 35 puntos B al final de esta vuelta número 6. Ahora aquí al final, cuando hice el último punto alto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Para la vuelta número 7 vamos a girar y empezando encima de este primer punto alto aquí, voy a jalar una lazada, voy a cambiar a este color blanco. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más hagan una cadena y giren y luego hagan un punto bajo en este primer punto. Así. Ahora miren, aquí tenemos el primer punto B. Vamos a trabajar un punto alto en realce por frente en el primer punto alto y en el espacio de 2 cadenas hacemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora tenemos el segundo punto alto de este primer punto B. Hacemos un punto alto en realce por frente. Otra vez más tenemos el segundo punto B. En el primer punto alto se hace un punto alto en realce por frente. En el espacio de las 2 cadenas hacemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y luego un punto alto en realce por frente en el segundo punto alto. Y así es como vamos a trabajar cada uno de los puntos B. Continúen, terminemos esta vuelta número 7, nos vemos al final.
Estoy por terminar la vuelta número 7. Tengo un total de 35 de estos abanicos. Aquí al final, en la segunda cadena, vamos a hacer un punto bajo. Ahora para la vuelta número 8 vamos a hacer una cadena, vamos a girar y encima de este primer punto bajo voy a hacer un punto bajo. Ahora miren, aquí tenemos un abanico, tenemos un punto alto, enredarse por detrás, dos puntos altos, un espacio de cadena, dos puntos altos y un punto alto, enredarse por detrás. Así es como vamos a trabajar cada abanico. Vamos a hacer un punto alto, enredarse por detrás en el primer punto alto. Luego tenemos los dos puntos altos, cadena, dos puntos altos que están adentro de este punto B. En el segundo punto alto, así es que me voy a saltar uno y en el siguiente, que es este, voy a trabajar un punto alto, enredarse por detrás. En el espacio de las dos cadenas voy a hacer dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Ahora tenemos los dos puntos altos que siguen. En el siguiente voy a hacer un punto alto, enredarse por detrás. Me salto el siguiente punto alto y en el punto alto que está enredarse por detrás vamos a hacer un punto alto, enredarse por detrás. Así es como vamos a trabajar cada uno de estos abanicos. Otra vez más, tenemos el siguiente abanico, tenemos un punto alto, enredarse por detrás, dos puntos altos, un espacio de cadena, dos puntos altos, un punto alto, enredarse por detrás. En el punto alto que está enredarse por detrás, hacemos un punto alto, enredarse por detrás. Nos saltamos un punto alto y en el siguiente hacemos punto alto, enredarse por detrás. En el espacio de las cadenas hacemos dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. En el siguiente punto alto hago un punto alto, enredarse por detrás. Me salto este siguiente punto alto y el punto alto que está enredarse por detrás, hago un punto alto, enredarse por detrás. Y ahí está. Vamos a estar haciendo estos abanicos para que queden un poco como enredarse. Miren aquí, esta parte está como enredarse. Otra vez más se los voy a mostrar en el tercer abanico. Miren, tenemos estos 6 puntos. 1, 2, 3, un espacio de cadena, 1, 2, 3. Estos dos que están aquí están a enredarse por detrás. Estos los vamos a mantener igual. Hacemos un punto alto, enredarse por detrás. Me salto el siguiente punto alto y en el que sigue hacemos punto alto, enredarse por detrás. En el espacio de cadena hacemos dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, un punto alto, enredarse por detrás. En el siguiente punto alto me salto el siguiente punto y el punto alto que está en enredarse, trabajo un punto alto, enredarse por detrás. Y bueno, así es como vamos a continuar. Miren qué lindo se mira este terminado. Bueno, continúen así por todo alrededor de esta vuelta número 8. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 8 donde hicimos estos abanicos. Tengo un total de 35 abanicos. Miren, aquí al final, encima del último punto bajo, hice un punto bajo, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y el canesú está terminado. Ahora miren, este lado donde acabamos de terminar va a ser el lado revés de aquí en adelante y este va a ser el lado derecho. Así es que el canesú está terminado. Miren, así es como se mira. Así como está midiendo desde aquí hasta la punta aquí. Está midiendo aproximadamente 9.5 centímetros, que son más o menos 3.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas. Miren, tenemos un total de 35 abanicos. Para cada uno de los delanteros vamos a tener 4 puntos B. Miren, 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a contar los puntos B. 1, 2, 3, 4. Y en medio, entre el cuarto y el quinto punto B, puse el marcador. Ahora, para esta manga aquí hay 9 puntos B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para la espalda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para la otra manga, también 9. Y para el otro delantero, 4.
Así es que ahí está, así es como vamos a dividir las mangas. ¿Y por qué los puse los marcadores aquí en la vuelta de los puntos B? Los puse ahí porque en la siguiente vuelta, para dividir las mangas, vamos a meter el gancho o vamos a estar haciendo unos abanicos en medio de estos puntos B. Miren ahí, en el mismo espacio de las dos cadenas donde hicimos esta vuelta de abanicos. Miren ahí. Así es que para iniciar esta siguiente vuelta, miren, este es el lado derecho, como les digo, este es el lado revés. Así es que vamos a irnos a este lado, que es el mismo lado donde acabamos de terminar, y vamos a hacer la siguiente vuelta doblando aquí esta última vuelta, y abajo en la vuelta número 6, que es la vuelta de puntos B, empezando en este último punto alto, miren aquí, este punto alto, encima vamos a meter el gancho ahí, justamente donde está este punto bajo al final, ahí también. Así es que esta siguiente vuelta la vamos a estar trabajando en la vuelta número 6. Empezando encima del primer punto alto, vamos a meter el gancho así, vamos a jalar aquí esta lazada, la traemos hacia el frente y aquí vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahora nos vamos a ir al primer punto B. Miren, aquí está el punto B, están los dos puntos altos. En el espacio de las dos cadenas de este punto B vamos a hacer estos dos puntos altos a un lado, así, al modo de tener 2 y 2 a cada lado. En este espacio metemos el gancho y aquí vamos a hacer el punto. Miren, vamos a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto. Ahí está. Ahora me voy a saltar al siguiente punto B en medio. Miren ahí, doblamos aquí ese revuelo, nos saltamos aquí en el espacio de las dos cadenas de ese mismo punto B, vamos a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto. Otra vez más me voy al tercer punto B de la vuelta número 6, en medio hacemos el punto. Y tenemos el cuarto punto B. Ahí está. Tengo 4 de estos abanicos. 1, 2, 3, 4. Ahora para dividir la manga voy a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora me voy a saltar 9 puntos B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el siguiente, después del marcador, lo mismo en medio o en el mismo punto B. Miren ahí, hacemos el punto. Aquí está el primer abanico para la parte de atrás. Ahora en cada uno de los puntos B, que es en este, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En estos 9 van a trabajar este punto. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos 9 abanicos para la parte de atrás. Ahora vamos a dividir la segunda manga. Lo mismo, vamos a hacer 7 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. Me voy a saltar estos 9 puntos B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el siguiente, que es el primero de los 4 para el segundo delantero, vamos a hacer un abanico. Ahora vamos a terminar este delantero, así es que continúen, terminemos estos últimos 3, nos vemos al final de esta primera vuelta.
terminé de hacer este segundo delantero, tengo los 4 abanicos para este delantero. Ahora, al final de esta vuelta tengo un total de 17 de estos abanicos, tenemos 4 más 9 aquí para la parte del frente, y debajo de cada manga tenemos 7 cadenas. Ahora, para terminar esta vuelta, aquí al final voy a agregar un abanico más, porque en la parte del frente tengo 9, para la parte de atrás solo tengo 8, 4 y 4. Así es que vamos a hacer uno más, y aquí lo vamos a hacer de esta manera. Miren, vamos a cargar el gancho, voy a meter el gancho aquí encima de este último punto alto. Ahí vamos a meter el gancho, y también vamos a meter el gancho a este lado. Aquí nos vamos a unir para ya continuar la falda del vestidito en forma circular. Aquí a este lado voy a meter el gancho en el mismo espacio donde hice las 3 cadenas, que es este punto alto que está aquí al final de la vuelta número 6. Así es que ahí metemos el gancho, vamos a jalar una lazada, pasamos esta lazada por el punto alto de este lado, y aquí vamos a hacer un punto alto. Miren, ahí está. Ahora, en este mismo espacio donde están las 3 cadenas, meto el gancho una vez más, y aquí es donde estoy haciendo el último abanico. Aquí está, miren, tengo 3 puntos altos. El primer punto alto unimos aquí en forma circular. Ahora voy a hacer 2 cadenas, y estas 3 cadenas que quedaron aquí al inicio es el último punto alto del punto, miren ahí. Así es que nada más me voy a ir en la tercera cadena, o bien pueden meter el gancho en medio en el espacio y se pueden unir con un punto deslizado. Y aquí está, miren, el último abanico para la espalda. Así tenemos 9 para la espalda y 9 abanicos para la parte del frente al final de esta primera vuelta, con 7 cadenas debajo de cada manga. Ahora, para la segunda vuelta vamos a girar de este lado al modo de que la lana quede detrás de la aguja. Miren, si giramos de esta manera al otro lado, el hilo queda enfrente de la aguja. No queremos así, sino que así, para que el hilo quede detrás del gancho más bien. Ahora, en el espacio de las 2 cadenas hacemos un punto deslizado, 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto, y en este mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos más. Aquí están los 3 puntos altos del punto. Ahora hacemos 2 cadenas, un punto alto. Miren, este es el primer abanico de esta vuelta. Ahora me voy a ir al siguiente espacio de las 2 cadenas, y en este espacio hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas, punto alto, y así en estos 4 para este delantero. Aquí está, miren, tengo 5 abanicos para este delantero. Este es el que agregamos: 1, 2, 3, 4, 5. Ahora miren, tenemos las siguientes 7 cadenas. Aquí me voy a saltar la primera cadena. En la segunda cadena voy a hacer un abanico. Ahora me voy a saltar la tercera cadena, y en la cuarta cadena hago un abanico. Me salto la quinta cadena, y en la sexta cadena hago un abanico. Y aquí está. En estas 7 cadenas ahora tenemos 3 abanicos. 1, 2, 3. Ahora me salto la última cadena, y en el espacio del siguiente abanico hacemos un abanico.
Y ahí está. En cada uno de los espacios de 2 cadenas de cada abanico van a hacer un abanico hasta llegar aquí. Nos vemos aquí. Terminé de hacer estos 9 abanicos aquí para la parte del frente, no contando los 3 que hicimos aquí. Debajo de la manga tengo 2, 4, 6, 8, 9. Ahora tenemos las 7 cadenas. Nos saltamos la primera cadena y en la segunda cadena hacemos un abanico. Me salto la tercera cadena y en la cuarta cadena hacemos un abanico. Me salto la quinta cadena y en la sexta cadena un abanico. Y aquí están los 3 abanicos debajo de la segunda manga. 1, 2, 3. Ahora me voy a ir al primer abanico de este segundo delantero y hacemos un abanico. Y aquí nada más continuamos y terminamos esta segunda vuelta. Bueno, continúen así. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo terminar esta vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí está el último abanico. Miren, al final de esta vuelta tenemos un total de 24 abanicos. Iniciamos la vuelta con 18 abanicos más 6 que agregamos en esta segunda vuelta. 3 y 3, se hace un total de 24 abanicos al final de esta vuelta. Ahora para terminar, miren, tenemos las 3 cadenas aquí al inicio. En la tercera cadena metemos el gancho y nos unimos con un punto deslizado. Ahora para hacer la vuelta número 3 vamos a girar y siempre con la lana detrás del gancho. Encima de este primer punto alto hacemos un punto deslizado y en el espacio de las 2 cadenas de este primer abanico, punto deslizado. Ahora aquí hacemos 3 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto. En esta vuelta, esto es todo lo que vamos a hacer. En cada uno de los espacios de 2 cadenas de cada abanico, vamos a hacer un abanico. No vamos a aumentar en esta vuelta, nada más vamos a continuar así por todo alrededor. Al final de esta tercera vuelta también voy a tener 24 abanicos. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo un total de 24 abanicos. Ahora para terminar me voy a ir aquí al inicio y en la tercera cadena hacemos un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 4 vamos a girar. Ahora en esta vuelta vamos a hacer un aumento. Miren, vamos a hacer un aumento aquí, debajo de la primera manga y debajo de la segunda. Así es que lo que hice es dividir 24 entre 2 es 12. Así es que aquí tengo 12 abanicos para la parte de atrás y 12 abanicos para la parte del frente. Así es que en estos espacios aquí es donde vamos a hacer el aumento. Así es que para hacer este aumento, miren, encima del primer punto alto aquí hacemos un punto deslizado y en el espacio de las 2 cadenas un punto deslizado. Luego hacemos 3 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto. Este es el primer abanico aquí de esta vuelta número 4. Así es que aquí voy a hacer uno, bueno, incluyendo este tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en medio del 6 y el 7 voy a hacer el aumento, aquí donde está este marcador. Así es que trabajemos estos 6. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer ese aumento. Terminé de hacer estos 6 abanicos, 2, 4, 6. Ahora en medio entre el abanico número 6 y 7 de la vuelta anterior, aquí donde tengo este marcador, es donde vamos a hacer el aumento. Y fácil, lo único que vamos a hacer aquí es un abanico. Ahí está. Ahora, en el siguiente abanico, en el espacio de cadena, voy a continuar y hacer un abanico. Así es que aquí voy a trabajar estos 12 abanicos hasta llegar al otro marcador. Miren,
Aquí está 1, el que acabo de hacer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí voy a hacer el siguiente aumento y luego terminamos esta vuelta con los últimos 6 abanicos. Así es que continúen, terminemos de hacer estos 12, nos vemos aquí para una vez más mostrarles ese segundo aumento. Terminé de hacer estos 12 abanicos aquí para la parte del frente. Miren, aquí está el aumento que hicimos. Luego hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora tengo el marcador. Aquí vamos a hacer el aumento en medio de estos dos abanicos. Ahí está. Ahora vamos a terminar y hacer estos últimos 6 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continúen, nos vemos aquí al final de esta vuelta número 4. Una cosa, yo estoy haciendo estos aumentos porque quiero que la faldita del vestidito me quede con más volumen. Si ustedes no quieren que les quede con mucho volumen, entonces no hagan los aumentos, les va a quedar un poco más estrecho, pero ahí va a depender de ustedes. Yo voy a continuar con los aumentos. Bueno, terminemos esta cuarta vuelta. Terminé de hacer estos últimos 6 abanicos. Ahora, para terminar esta vuelta, nos vamos aquí al inicio, en la tercera cadena, metemos el gancho y nos unimos con un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta número 4 con un total de 26 abanicos. Para la vuelta número 5 vamos a girar. Recuerden que giramos de este lado al modo de tener el hilo detrás del gancho. Aquí encima del primer punto alto hacemos un punto deslizado. En el espacio de las dos cadenas un punto deslizado. Ahora hacemos 3 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, punto alto. En el siguiente abanico lo mismo y así por todo alrededor. Continúen así por esta vuelta número 5. Nos vemos al final. Al final de esta vuelta vamos a tener 26 abanicos, ya que al final de la vuelta número 4 también teníamos 26. Ya no vamos a aumentar ni nada, vamos a continuar con estos 26 abanicos. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles una vez más cómo terminar y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante. Estoy al final de esta vuelta número 5, tengo 26 abanicos. Ahora de aquí en adelante esta es la vuelta que vamos a repetir. Y aquí para terminar cada vuelta siempre nos vamos al inicio, metemos el gancho en la tercera cadena y hacemos un punto deslizado. Ahora para iniciar cada vuelta giramos y lo único que hacemos es un punto deslizado en el primer punto alto, un punto deslizado en el espacio de las dos cadenas, luego hacemos 3 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, un punto alto y en cada uno de los abanicos, en el espacio de las dos cadenas, hacemos abanicos y eso es todo. Nada más se repite esta misma vuelta. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para el resto aquí de la faldita. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que continúen. Nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer la falda del vestidito. Miren qué lindo está. Hice un total de 18 vueltas. Desde aquí donde dividimos las mangas hasta la última vuelta que hice un total de 18 vueltas. Ahora, así como está, desde el hombro hasta el final, está midiendo aproximadamente 13 pulgadas, que son más o menos 33 centímetros. Ahora, si ustedes quieren hacerlo más largo, lo pueden hacer. Yo aquí voy a hacer unas cuantas vueltas más, pero voy a cambiar el punto. Para la vuelta número 19, esto es lo que vamos a hacer. Miren, aquí ya terminé la vuelta número 18, voy a girar. Aquí vamos a trabajar un punto bajo en el primer punto alto. Luego en el espacio de las dos cadenas voy a hacer 2 puntos bajos y en estos 3 puntos altos también. Así. Así es que cada uno de estos abanicos va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Bueno,
Continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 19, donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor. Ahora tengo un total de 156 puntos bajos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una vuelta más. Voy a hacer una cadena y en este mismo punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer el primer punto bajo. Y luego en cada punto bajo de la vuelta anterior voy a hacer un punto bajo al modo de terminar esta vuelta número 20 con 156 puntos bajos también. Ahora, si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. En esta vuelta número 19 que terminamos, asegúrense de que siempre en la siguiente vuelta tengamos el mismo número de puntos. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta vuelta número 20. Estoy al final de la vuelta número 20. Para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 20. Ahora, si ustedes quieren continuar y hacer más vueltas, lo pueden hacer. Yo nada más voy a hacer estas dos. Voy a cortar el hilo aquí y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahora voy a hacer una vuelta más. Esta vuelta es decorativa y así es como la vamos a hacer, miren. En el siguiente punto voy a meter el gancho. Ahora yo voy a estar usando aquí este color blanco. Jalamos una lazada, hacemos una cadena. En el siguiente punto hacemos punto deslizado. Una cadena. En el siguiente punto deslizado. Cadena. En el siguiente punto deslizado. Y así vamos a ir punto por punto haciendo una cadena, un punto deslizado. Cadena, punto deslizado. Y ahí está. Este es el terminado que le vamos a dar aquí a la parte de abajo del vestidito. Miren qué lindo se mira. Continúen así por todo alrededor. Aquí para terminar nada más van a hacer su último punto deslizado, luego van a cortar su hilo, pasar el hilo por esa última lazada y así vamos a terminar ya esta última vuelta. Estoy al final de esta última vuelta. Aquí ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Aquí al final nada más hice el último punto deslizado. Y bueno, ya esta parte está terminada. Miren, aquí está la faldita del vestidito, está precioso. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es aquí la espalda. Vamos a agregar un ojal aquí a este lado, pero primero vamos a trabajar puntos bajos aquí. Miren, aquí lo que pueden hacer es con este hilo que nos sobró al terminar la última vuelta aquí, lo que pueden hacer es unir aquí este lado con este lado y luego esconder su hilo. Yo lo voy a hacer después, así es que para hacer esta parte vamos a meter el gancho justamente aquí en el centro. Miren, aquí en este hueco. Voy a usar esta lana blanca para que el cuello también me quede en el color blanco. Así es que voy a jalar esta lazada y voy a hacer una cadena. Ahora aquí en este mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Ahora vamos a irnos aquí a este lado. Miren, tenemos esta vuelta aquí. Voy a hacer 2, 1, 2, luego tengo la vuelta de puntos altos, también voy a hacer 2 y aquí también tengo 2. Ahora no hay una manera exacta de hacer esto. Aquí lo importante es que se mire bien este terminado. Me parece que haciendo 2 puntos bajos en cada una de estas vueltas del canezo va a quedar bien, que es lo que yo estoy haciendo. Miren, hasta aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora para hacer el ojal voy a hacer una cadena, me voy a saltar la vuelta de puntos bajos y en el punto de cadena acá arriba, miren, voy a meter el gancho ahí y voy a hacer un punto bajo. Ahora yo voy a estar usando unos botoncitos bien chiquititos, así es que este hueco que quedó aquí es lo suficiente grande para que fácilmente pase un botón, yo diría de tal vez unos 8, 9 o hasta 10 milímetros, tal vez hasta 12. Continúen viendo, al final les voy a decir la medida del botón que yo voy a usar, pero si quieren usar un botón más grande, tal vez de 13 milímetros, van a tener que hacer 2 cadenas. Yo voy a hacer nada más una cadena. Ahora aquí por el cuello, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Miren, ya tengo un punto bajo, voy a hacer una cadena. En el siguiente punto de cadena, que es este, voy a hacer un punto deslizado, cadena. En el siguiente punto de cadena, punto deslizado, cadena. Y así por todo alrededor.
punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena. Así hasta llegar aquí, a este otro lado. Continúen así. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos deslizados con cadenas por todo alrededor del cuello. Aquí al final tengo la última cadena y en el último punto voy a hacer un punto bajo. Ahora en la vuelta de puntos bajos voy a hacer un punto bajo y luego vamos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado. En los puntos altos hacemos 2. Ahí está. Ahora, para terminar me voy a ir aquí al inicio. Déjame ver, quiero asegurarme si esa es la última vuelta. Me voy a ir al inicio donde está el primer punto bajo que hicimos aquí, miren. Y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está. Vamos a cortar el hilo y pasar el hilo por esa última lazada y vamos a ver cómo se mira. Creo que está bien. Se mira mucho mejor que como estaba. Y ahora aquí a este lado vamos a poner un botón y este lado aquí es donde hicimos el ojal. Y va a quedar así. Creo que con un botón es más que suficiente. Esta parte aquí no está muy grande. Así es que, bueno, así es como nos ha quedado. Yo voy a ponerle el botoncito y luego vengo y les muestro ya el vestidito terminado. Nos vemos entonces. Terminé de esconder todos mis hilos. Ya también agregué el botoncito aquí en la parte de atrás. Miren qué lindo está el vestidito. Esta es la parte de abajo de la parte de atrás y este es el frente. Miren qué lindo está. Aquí nada más hice un moñito, es bien fácil y simple de hacer y encima nada más les cosí estas florecitas. Estas florecitas ya vienen así, se compran en la tienda y nada más se cosen y ya. Miren qué lindo está precioso. Ahora este botoncito que yo usé es de estos estos son de 9 milímetros, sí, de 9 milímetros. También pueden usar de 8, 9 o hasta 10. Si hacen dos cadenas pueden usar de 12 o 13 milímetros también. Y bueno, ahí está. Miren qué lindo está el vestidito. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, de largo desde arriba del cuello hasta el final de la última vuelta que hicimos en el color blanco, está midiendo aproximadamente 34 centímetros, que son más o menos 13.5 pulgadas. Ahora, la sisa de aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. Y el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 8.75 pulgadas. Ahora, basado en esas medidas, este vestidito es para niñas de más o menos 3 a 6 meses, pero fácilmente lo pueden hacer más pequeño o más grande. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer de diferentes medidas, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, ya terminamos de tejer el vestidito, ahora vamos a tejer la braguita, así es que continúen viendo. Ahora para tejer esta braguita, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora les recomiendo que usen lana de algodón si ustedes van a tejer este conjunto para el verano. Ahora para el tamaño de 3 a 6 meses van a necesitar aproximadamente 75 gramos. 60 gramos en el color principal y 15 gramos en el color blanco. Ahora van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que van a hacer. Para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora al inicio del video ya les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en este video. Bueno, para empezar con el color blanco, aquí tengo un total de 80 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 43 centímetros, que son más o menos 17 pulgadas. Ahora, si ustedes tienen 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con las 80 cadenas. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena. Asegúrense de que la cadena no les quede torcida. Así es que aquí vamos a irnos al inicio. En esta primera cadena aquí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Ahí está. Ahora voy a hacer una cadena y metiendo el gancho por la primera cadena aquí, voy a hacer un medio punto alto. Ahora, esta cadena no cuenta como ningún punto. Los puntos que ustedes van a contar van a ser los medios puntos altos. Ahora en la siguiente cadena voy a hacer
un medio punto alto también, y en cada una de estas cadenas voy a hacer lo mismo, un medio punto alto. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 80 medios puntos altos. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta, tengo un total de 80 medios puntos altos, no incluyendo la cadena aquí al inicio. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino esta primera vuelta con un total de 80 medios puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena, empezando en este primer punto. Ahí vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Y así es como voy a continuar para esta segunda vuelta, nada más alternándome entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, mi último punto aquí es un medio punto alto en realce por detrás. Ahora para terminar la vuelta nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3 y 4 vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una cadena y aquí vamos a empezar con un medio punto alto en realce por frente. El siguiente, medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, enredarse por frente, y así por toda la vuelta. Aquí vamos a estar trabajando los puntos así como se presentan. Ahí está, así es que continúen así para esta vuelta número 3. Para terminar se van a ir encima del primer punto, se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y repetir lo mismo para la vuelta número 4. Al final de estas dos vueltas vamos a tener 80 puntos también. Continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la cuarta vuelta aquí del resorte de la cintura. Aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y así es como nos ha quedado aquí esta parte de la cintura. Al final de cada vuelta siempre tenía 80 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, aquí es donde terminé, le vamos a dar vuelta así, ya que de aquí en adelante va a ser el resto del cubre pañal. Así es que nos vamos a ir aquí, miren, en este primer hueco que ustedes miran aquí. Aquí está el hilo que me sobró cuando hice las cadenas y este es el primer punto. Ahí miren, a un lado donde están estos huecos que se miran, miren ahí. Ahí es donde vamos a estar metiendo el gancho. Aquí yo voy a usar esta lana en el color rosa. Así es que voy a jalar aquí una lazada y voy a hacer un punto bajo. Ahora, lo que voy a hacer en esta vuelta es aumentar 8 puntos más, al modo de terminar esta primera vuelta con un total de 88 puntos. Así es que lo que voy a hacer son 9 puntos y luego en el punto 10 voy a aumentar. Miren, tengo 1. En el siguiente espacio voy a hacer otro punto bajo. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en este punto número 10 o en este espacio voy a hacer un aumento, voy a hacer 2 puntos bajos, y así es como voy a continuar para el resto. Voy a hacer 9 y en el siguiente 2, 9, 2, 9, 2 hasta terminar aquí esta primera vuelta con un total de 88 puntos. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos. Ahora tengo un total de 88 puntos bajos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer 3 cadenas. Y en este mismo espacio aquí voy a hacer 2 puntos altos más. Ahora voy a hacer una cadena. Y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Aquí está el primer abanico de esta vuelta. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 3 puntos altos, una cadena, un punto alto. Otra vez más me salto 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a hacer este abanico y así vamos a continuar por toda esta segunda vuelta.
Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta. Tengo un total de 22 abanicos. Ahora aquí al final me voy a saltar estos últimos 3 puntos y me voy a ir aquí al inicio donde están las 3 cadenas. En la tercera cadena voy a meter el gancho y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminó esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a girar de esta manera al modo de que la lana quede detrás del gancho. Ahora aquí vamos a hacer 2 puntos deslizados. Encima del primer punto alto que está aquí hacemos un punto deslizado. En el espacio de cadena un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 2 puntos altos, una cadena, un punto alto. Y aquí está el primer abanico de la vuelta número 3. Ahora en cada uno de los espacios de cadenas vamos a hacer abanicos. Y lo mismo, hacemos 3 puntos altos, una cadena, un punto alto. Y eso es todo. Y esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante para el resto de la braguita. Bueno. Continúen así, terminemos esta vuelta número 3. Nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante. Estoy al final de la tercera vuelta donde hemos hecho abanicos. Tengo un total de 22 abanicos. Para terminar siempre nos vamos a ir aquí. Miren, al inicio en la tercera cadena vamos a meter el gancho y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así es como ustedes van a terminar cada vuelta de aquí en adelante. Para iniciar cada vuelta vamos a girar de esta manera y aquí vamos a hacer 2 puntos deslizados. El primero está encima del primer punto alto y el segundo en el espacio de cadena. Ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas y en este espacio hacemos 2 puntos altos, una cadena, un punto alto. Y aquí está el abanico de esta vuelta, miren. Y en cada uno de los espacios de cadena de cada abanico de la vuelta anterior, hacemos abanicos. Ahí está. Así es como vamos a continuar para el resto. Para terminar, ya saben, se van a ir aquí en la tercera cadena, van a hacer un punto deslizado, luego van a girar y van a iniciar la vuelta de igual manera como les acabo de mostrar. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para la braguita, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte. Miren, hice un total de 13 vueltas aquí de este punto de abanicos, más la vuelta de puntos bajos, tengo un total de 14 vueltas. Ahora me está midiendo desde acá arriba de la cintura hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 19.5 centímetros, que son más o menos 7.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer aquí es dividir las piernitas. Miren. Para la parte de atrás, aquí en el centro, vamos a hacer 2 abanicos. Y para la parte del centro de la parte del frente, vamos a hacer también 2 abanicos. Así es que vamos a trabajar estos 4 abanicos y luego vamos a trabajar las piernitas. Cada una de las piernitas va a tener 9 abanicos. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 9. A este lado también 2, 4, 6, 8, 9 y 2 abanicos aquí en el centro y 2 abanicos aquí para la parte del frente. Así es que aquí, miren, terminé la última vuelta, la vuelta número 13 la hice al lado derecho. Así es que aquí para continuar vamos a girar y lo mismo encima del primer punto voy a hacer un punto deslizado, en el espacio de cadena un punto deslizado. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas, 2 puntos altos, cadena, un punto alto. Ahí está el primer abanico de la parte de atrás. Voy a hacer una cadena, me voy a saltar 9 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el siguiente, que es el que está después del marcador, en el espacio de cadena voy a hacer un abanico. En el siguiente, un abanico. Ahí está. Para dividir la segunda piernita, una cadena, me salto 9 abanicos y en el abanico después del marcador, que es este segundo aquí de la parte de atrás, hacemos un abanico.
Ahí está. Ahora para terminar aquí, me voy a ir encima en la tercera cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora vamos a cortar el hilo y pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está, esta parte está terminada. Miren, aquí están los dos abanicos de la parte de atrás y los dos abanicos para la parte del frente. Ya dividimos las piernitas. Lo que voy a hacer es, me voy a ir justamente aquí. Este es el lado de atrás, me voy a ir al lado izquierdo y aquí donde hice esta cadena voy a meter el gancho. Ahora vamos a hacer esta piernita y lo mismo, voy a usar este color rosa. Y aquí voy a dejar este hilo un poco largo, me olvidé hacer eso, porque con este hilo voy a unir aquí estos abanicos. Si es que metemos el gancho aquí en la cadena que hicimos al dividir la piernita, jalamos una lazada, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora en este mismo espacio aquí, el espacio de cadena, voy a hacer un abanico. Así que hacemos las 3 cadenas, 2 puntos altos, una cadena, un punto alto. Ahora miren, lo que vamos a hacer es, miren, aquí me toca hacer el siguiente abanico, pero aquí me va a quedar un hueco muy grande. Así es que lo que yo voy a hacer es, miren, en este mismo espacio donde está este abanico, que es el segundo que hicimos aquí para la parte del frente, voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Ahora me voy al primer abanico de los 9 que dejamos de la piernita, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y miren, así de esta manera no queda un hueco. Así es que hicimos un punto alto ahí junto con el primer punto alto aquí de este primer abanico. Ahora voy a hacer 2 puntos altos más, una cadena, un punto alto. Y aquí está el abanico, el primer abanico de los 9. Ahora en cada uno de estos espacios de cadena, de estos abanicos para la piernita, vamos a hacer abanicos. Ahí está. Si es que continúen, terminemos de hacer estos abanicos para esta piernita. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la primer piernita. Estoy al final de esta primera vuelta, de esta primer piernita. Miren, hasta aquí tengo 10 abanicos, los 9 que habíamos dejado, más este que agregamos aquí en el centro. Ahora, para terminar aquí, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí para que no nos quede un hueco. Miren, vamos a cargar el gancho, vamos a meter aquí el gancho en este mismo abanico donde hicimos este segundo abanico. Jalamos lazada, quitamos 2 lazadas, dejamos 2 lazadas en el gancho y para terminar me voy a ir aquí al inicio donde está este punto de cadena. En la tercera cadena me voy a unir con un punto deslizado cerrando este punto alto y ahí está. Miren, esta es la primera vuelta. Tenemos un total de 10 abanicos. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar y esta vuelta se va a trabajar al lado derecho. Así es que vamos a hacer estos 2 puntos deslizados. 1 y 2. Aquí está el primer abanico, hacemos 3 cadenas y luego 2 puntos altos, una cadena, un punto alto y en cada espacio de cadena de cada abanico vamos a hacer un abanico hasta llegar aquí al último. Vamos a tener 10 abanicos. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo 10 abanicos, aquí está el final, me voy a ir al inicio donde está la tercera cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Así termino esta segunda vuelta con 10 abanicos. Ahora, yo ya no voy a hacer esta parte más larga porque aquí me hace falta un poquito más. Vamos a cambiar el punto y lo vamos a hacer así como esta parte. Así es que si ustedes quieren continuar y hacerlo en forma de pantalón, claro que sí se puede. Nada más continúen con este mismo número de puntos, más bien de abanicos, hasta tener el largo que ustedes deseen. Y ya al final pueden hacer lo mismo que vamos a hacer aquí. Pero yo, como estoy haciendo el cubre pañal, así lo voy a dejar, ya no voy a hacer más vueltas. Así que ahora para la vuelta número 3 esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer una cadena y en este mismo punto donde nos unimos voy a hacer un medio punto alto. Ahora aquí voy a hacer 4 medios puntos altos por cada abanico. Nos vamos a estar saltando el espacio de cadena. Aquí vamos a reducir un poquito, así es que en el siguiente punto alto hago un medio punto alto
y en el tercer un medio punto alto. Me salto el espacio de cadena y en el siguiente punto alto hacemos un medio punto alto. Así es que ahí está. Cada abanico, como les digo, va a tener 4 medios puntos altos. Otra vez más, en el siguiente abanico hago 1, 2, 3. Me salto el punto de cadena y en el siguiente un medio punto alto. Ahí está. Otra vez más. Hacemos 3 medios puntos altos, un punto alto por cada punto alto. Ahí está, 3, me salto el espacio de cadena y en este último un medio punto alto. Así es que así vamos a continuar por todo alrededor. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 40 medios puntos altos porque estamos reduciendo. En los espacios de cadena no vamos a hacer puntos. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo un total de 40 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta, ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos aquí, como les había dicho. Así es que para empezar, vamos a irnos encima del primer punto, que es el mismo donde nos unimos. Aquí vamos a jalar una lazada. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más hagan una cadena. Ahora vamos a hacer una cadena aquí y empezando en este primer punto vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente. Medio punto alto, enredarse por detrás y así por toda esta vuelta número 4. Un medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás. Continúen, terminamos esta cuarta vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de la cuarta vuelta. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí está el último punto, está enredarse por detrás. Tengo un total de 40 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 5 vamos a repetir lo mismo. Voy a hacer una cadena y en este primer punto voy a trabajar un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, enredarse por detrás. El que sigue, enredarse por frente y así por toda esta vuelta número 5. Aquí nada más estamos trabajando los puntos así como se presentan. Bueno, continúen así, terminamos de hacer esta vuelta número 5. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta número 5, al final tenía 40 puntos y me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ya este lado está terminado y miren así es como se mira. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer aquí con la segunda piernita. Así es que aquí miren, ya terminamos el lado izquierdo, nos vamos a ir al lado derecho y lo mismo, miren, esta es la parte de atrás. Así es que nos vamos a ir aquí debajo donde está esta cadena, vamos a meter el gancho, vamos a jalar una lazada. Aquí les voy a iniciar la primera vuelta y el resto ustedes lo van a hacer. Vamos a jalar una lazada. Esta primera vuelta, al igual que el otro lado, lo vamos a trabajar al lado revés. Así es que metemos el gancho en este espacio de cadena, hacemos 3 cadenas, 2 puntos altos. Aquí estamos haciendo este primer abanico. Una cadena, un punto alto. Aquí está el primer abanico de la primera vuelta para la segunda piernita. Ahora aquí vamos a hacer un punto alto para que no quede un hueco entre este primer y el segundo. Así es que vamos a cargar el gancho y en este mismo espacio de este abanico donde hicimos este segundo abanico vamos a jalar una lazada. Quitamos 2 lazadas, dejamos 2 lazadas en el gancho, nos vamos al primer espacio de cadena que es el primer abanico aquí y hacemos un punto alto donde cerramos estas 3 lazadas y ahí está. Ahora aquí vamos a completar este abanico, hacemos 2 puntos altos, cadena, punto alto. Y ahora en cada uno de los abanicos vamos a trabajar abanicos hasta llegar aquí al final de la segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda piernita. Hasta aquí tengo 10 abanicos. Ahora aquí al final recuerden que hacemos lo mismo que hicimos aquí para que no quede un espacio muy grande. Así es que vamos a cargar el gancho. Voy a meter el gancho en este mismo espacio de cadena de este abanico donde hicimos este abanico de la parte del centro. Así es que jalamos una lazada,
quitamos 2 lazadas, dejo 2 lazadas y para terminar me voy a ir aquí al inicio. En la tercera cadena vamos a meter el gancho y jalamos una lazada donde cerramos ese punto alto. Y ahí está, esta parte está terminada. Ya la primera vuelta tengo un total de 10 abanicos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a girar y aquí vamos a empezar encima del primer punto alto haciendo un punto deslizado y en el espacio de cadena de este primer abanico un punto deslizado también. Ahora hacemos 3 cadenas, 2 puntos altos, cadena, punto alto. Y así vamos a continuar ahora nada más haciendo un abanico en cada abanico. Al terminar aquí vamos a tener 10 abanicos, este es el último. Luego para terminar se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado y luego van a hacer la vuelta número 3 donde hicimos medios puntos altos por todo alrededor y luego van a terminar con las últimas 2 vueltas en el color blanco. Está hecho exactamente igual, así es que pueden retroceder el video y ver estas 3 vueltas que les hace falta aquí. Bueno, terminemos de hacer aquí la segunda piernita, luego vengo y les muestro ya el cubre pañal terminado. Terminé de hacer la segunda piernita, la hice exactamente igual como les mostré aquí con la primera piernita. Ya escondí mis hilos también y aquí en el centro también ya cerré, lo hice exactamente así como les dije, punto por punto y ya escondí los hilos y la braguita está terminada y así es como me ha quedado. Miren aquí por la cintura nada más pasé una cadena. Esta cadena es de aproximadamente 125 cadenas, nada más la pasé aquí en la vuelta del centro y aquí le hice un moñito. Pueden también usar un listón si ustedes gustan, así como lo hice aquí para las piernitas. Y bueno, ahí está, el cubre pañal está terminado, está precioso. Ahora para la medida de 3 a 6 meses van a necesitar un total de 75 gramos de lana, aproximadamente 15 gramos en el color blanco y unos 60 gramos en el color rosa. Bueno, ahora les voy a dar las medidas. El largo total desde acá arriba de la cintura hasta el final aquí de la piernita está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Desde la cintura hasta aquí, hasta la entrepierna, está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Ahora el ancho de la cintura, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este cubre pañal o braguitas es para niñas de 3 a 6 meses. Lo hice para que haga conjunto con el vestidito que ya les mostré. Asegúrense de ver la caja de información para ver cómo se puede tejer más grande o más pequeño. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy donde les he mostrado cómo tejer el vestidito y la braguita para bebitas de más o menos 3 a 6 meses. Espero que les haya gustado. Asegúrense de comentar y díganme qué les pareció y coméntenme, díganme también si les gustaría que les enseñe cómo tejer la capotita o tal vez unos zapatitos. Estaré pendiente de sus comentarios. Gracias por ver mis videos.